Muy buenas tardes, profesoras, directoras, público en general. En breves minutos vamos a dar inicio a nuestra cuarta conferencia de nuestro curso Leer y Escribir para Vivir. Tenemos ya el saludo de varios docentes. Tenemos aquí a una profesora del Colegio Planeta, profesora Nolita, Angélica Estadín, nos están saludando. Profesora Nelva también nos está saludando. En breves minutos para poder empezar nuestra cuarta conferencia de nuestro curso Leer y Escribir para Vivir. Sabemos que semana a semana, todos los miércoles de 4 a 6, tenemos las conferencias en vivo de nuestro curso. Saluda también la Institución Educativa Inicial Niña María, Amparo Guerra, muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Techinguillo. Lagros Monje nos saluda. El Colegio Nuestra Señora del Carmen también se están haciendo presentes. Del inicial 098, niños de San Judas Tadeo. También de la institución educativa 089, Las Mercedarias, Colegio Rómulo Córdoba, la profesora Patricia Maza, bienvenida maestra. La Gloria Maribel Chiroque también nos está saludando. El Colegio Holanda, el Colegio 1165, bienvenido profesor. El Colegio Hermacia Payet. Ya poco a poco se están integrando las maestras, los docentes, directores, público en general, que semana a semana nos siguen y nos van acompañando en diferentes temáticas de nuestro curso Leer y Escribir para Vivir. También tenemos acá el Colegio Mariscal Andrés Avelino Cáceres, la profesora Catherine. El Colegio María Auxiliadora también nos da la bienvenida, la profesora Sonia. Nuevamente otra maestra del Colegio Inicial 19 Planeta, Ana Villarreal, Arlene Molina. También el Colegio Parroquial San José Obrero, Tania Ibañez nos está saludando. Vamos a tratar de esperar a que se sigan conectando las docentes. Sabemos que todas están ya en trabajo con sus niños y siempre tenemos algunas ocupaciones, las llamadas de los niños, de las familias, entonces por eso vamos a dar un lapso de tiempo para poder esperarlas y empezar con nuestra cuarta conferencia. También tenemos a la profesora Víctor Maldonado Vegasio, bienvenida a Miss Amancia Escobedo. El Colegio Mariano Melgar también, la profesora Lizy Rodríguez, Elvira García, qué bueno que ya nos estamos conectando, la profesora Marita Lu, Yuritska Santos, María Gómez, del Colegio José Obrero, también de la Victoria. Bienvenida maestras a todas. Que en todo su tiempo agendan estas 2 horas, semana a semana, para poder compartir todo este cúmulo de experiencias que nos brindan nuestros ponentes. Monseñor Damaso también nos está saludando. Uy, tenemos una maestra de Tacna, bienvenida maestra. Bienvenida maestra. Semana a semana también nos acompañan maestras de otras UGELs, de regiones. También hemos tenido oportunidad de tener maestras del extranjero, Colombia, de México. Tenemos a maestras también del Colegio 095, María Auxiliadora, bienvenida. El Señor de los Milagros, 1017, bienvenida, profesora Betty Muñoz, profesora Olga Córdoba, el Santísimo Salvador de Lima. Bienvenida, también tenemos a colegios particulares que nos acompañan.
semana a semana. Ya estamos ya 21 de abril en nuestra cuarta conferencia. Uy, tenemos a Enedina López. Buenas tardes, Enedina, del Colegio Gratuito San José. Profesor Carlos Arceo también nos está saludando. Cuna Jardín Manzanilla, bienvenido. Y otra maestra del 10-17, Señor de los Milagros. Del Cusco, bienvenida, maestra del Cusco. Tenemos de Arequipa también. De Argentina, Salta. Uy, bienvenidas. Bienvenidas a nuestro curso. Hay 6 minutos, creo que podemos ir comenzando. Ya tenemos también, he visto maestras de Tacna. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Hoy tenemos, ¿qué número de sesión es? ¿3? ¿4? Miss, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, tenemos nuestra cuarta conferencia de nuestro curso. Sí, qué rápido, Miss. Hoy día vamos a iniciar todo un cúmulo de conferencias, semana a semana, que estamos dando. Hoy día vamos a tener a una especialista, ya creo que la vamos a presentar. Tenemos esta semana, y a partir de esta semana, las demás semanas, nos va a acompañar Cecilia Janet Zulueta Mundaca. Cecilia es licenciada en Educación Inicial. Ella es magíster en Educación con mención en Dificultades de Aprendizaje de CEPAL y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es egresada de la especialidad de Terapia del Lenguaje y Habla de la Universidad Marcelino Champañat. Tiene un posgrado en Necesidades Educativas y Prácticas Inclusivas del Espectro Autista de la Facultad de Ciencias Sociales en Argentina. Tiene también un diploma superior en Intervención Psicoeducativa de los Trastornos de Espectro Autista, también en Argentina. Actualmente es docente de aula de niños con dificultades de aprendizaje en el Centro Peruano de Audición y Lenguaje y Aprendizaje CEPAL. Ella también tiene funciones de terapeuta independiente. Bien, Cecilia, pero antes de darte pase, Cecilia, nuestra jefa, va a darnos unas palabras. Miss Natalie, te escuchamos. Muy bien, buenas tardes a todos. Hoy no aparezco en cámaras porque estamos, nos ha tocado ir presencialmente a la UJEL un momento, pero de todas maneras no quería dejar de saludarlas y sobre todo de presentar a Cecilia, que es una excelente profesional y quien hoy día el tema que va a ver es un tema que si bien no lo tenemos como tal en el currículo nacional, dentro del aprendizaje de la lectoescritura tenemos que reconocer que hay algo que tenemos que desarrollar de todas maneras, que es el lenguaje, ¿no? Y Cecilia nos va a hablar de estos 4 componentes, a grosso modo. Sin embargo, se va a enfocar en uno en especial, que es el componente fonético-fonológico, que es precisamente cuando se realiza un entrenamiento consciente, sistemático y organizado de esta habilidad metalingüística que es la conciencia fonológica. No entendámoslo como una estrategia o como qué cosa es esto, ¿no? No tratemos de ver cómo entra o cómo encaja la fuerza dentro de nuestro enfoque comunicativo o dentro de lo que nosotros solemos hacer. Es una habilidad metalingüística, así como en algún momento hemos tratado de desarrollar habilidades metacognitivas. Bueno, esta es tomar conciencia de esos pequeños aspectos del habla que son tan importantes y relevantes para el aprendizaje de la lectoescritura y que está demostrado que tienen un efecto importante en este aprendizaje, ¿no? Entonces, vamos a escucharlo con mucha mente abierta para poder aprovechar muy bien esta ponencia. Y ojalá con muchas preguntas, no con 10 minutos al final, sino de repente interrumpiendo por momentos. Patti, en algún momento, ojalá yo pueda también acompañarlos para poder interrumpir, porque de verdad que hay mucho que decir respecto a la conciencia fonológica, pero hemos querido tomar esta sesión para poder abrirles un mundo de posibilidades dentro de este aprendizaje que nos diferencia de los animales, este aprendizaje únicamente humano que es la lectoescritura.
Bienvenida, Ceci, bienvenida a la UGEL 03. Entonces, tienes allí a todos nuestros docentes, que incluso estoy viendo que están desde Argentina también, desde el Salta. O sea, hoy estamos internacionales. Muy bien. Gracias, Miss Natalie. Gracias al equipo de AGEBRE por la invitación. En realidad, hablar de lectura y escritura es uno de los temas que a mí me apasionan y básicamente quiero compartir con ustedes la importancia que tiene la habilidad metalingüística de la conciencia fonológica para el desarrollo de la lectura y la escritura. Entonces vamos a empezar a compartir pantalla. Pati, ¿me vas confirmando si se ve, por favor? Sí, sí, Cecilia, se está visualizando. Muy bien, gracias. Como cuarto tema, vamos a ver la preparación para la lectura y la escritura. Vamos a hablar básicamente de la conciencia fonológica, sus conceptos y sus niveles. Para empezar, lo que el Ministerio nos pide es trabajar bajo un enfoque comunicativo. El enfoque comunicativo básicamente está relacionado a que el niño comunique sus necesidades, sus intereses, que pueda dar este mensaje que él tiene en cuanto a las experiencias que tiene, que este mensaje llegue de manera oportuna a quien lo está escuchando, justamente a través de las prácticas sociales y el contexto sociocultural. Las prácticas sociales hoy por hoy se han visto interrumpidas por este tema de la pandemia, pero no implica que podemos dejar de practicar esta habilidad de comunicar a través de un contexto virtual. Cuando el niño pregunta, cuando yo le digo, ¿cómo está? ¿Qué tal te fue? Cuéntame qué has hecho este fin de semana, el niño me va a comunicar. Miss, te cuento que el día de hoy me fui al parque con mi papá, con mi mamá, y pude ver que había muchas personas, y me encontré con Rafael, mi amigo de hace mucho tiempo que no lo ve, y me va comunicando. Miss, también te cuento que tal vez después de mucho tiempo puede entrar a Totus. Y te va comunicando estas experiencias que a pesar de no estar en un entorno físico, igual tiene esta necesidad para comunicar este mensaje. Lo que importa en este enfoque comunicativo es cómo dices, cómo comunicas, a quién se lo comunicas, la manera como tú vas a transmitir este mensaje que nuestros niños nos quieren dar. ¿Y dónde aterriza este enfoque comunicativo en estos 4 componentes del lenguaje? Específicamente, esta narración, aprender a comunicar el mensaje está dentro de este componente pragmático. El componente pragmático está y busca que el niño, a través de su práctica de comunicación, él pueda ir utilizando el lenguaje como este medio para comunicar. El componente pragmático es como yo utilizo el lenguaje para comunicar mis necesidades, mis intereses, mis inquietudes, mis ideas, lo que yo quiero transmitir. Y es por eso que en este enfoque comunicativo que plantea el Ministerio, nosotros trabajamos básicamente el componente pragmático. No quiere decir que los otros 3 no estén ligados. Sí están ligados, todos son un conjunto, porque cuando el niño te va comunicando sus necesidades, sus deseos, sus ideas, va trabajando en esta producción de este discurso, también te va demostrando una estructura al momento de contarte una historia, lo que le pasó. También tú te vas a dar cuenta del tipo de vocabulario, qué palabras tiene, qué palabras posee, a pesar de que es chiquito. De repente ya tiene un número grande de palabras dentro de su vocabulario. Y de estos 4 componentes que nosotros podemos ver, como decía la Miss Natalie, la conciencia fonológica aterriza básicamente en este componente fonético-fonológico. Este componente fonético-fonológico nos invita a trabajar la conciencia fonológica a través de actividades de rutina. La conciencia fonológica es una habilidad netamente oral que no necesita básicamente de un día. He conocido diferentes situaciones en las cuales te ponen como unidad temática la conciencia fonológica y desarrollas una sesión. No, la conciencia fonológica va a estar y debe estar
inmersa en actividades de rutina, en la sensibilización fonológica, en cómo cantas, en el momento de saludo, cómo está el día hoy, quién vino hoy, qué mes es hoy, a través de esa sensibilidad que el niño tiene, a través de este proceso auditivo, cuando él discrimina, cuando él va escuchando lo que tú dices, el niño va aprendiendo a trabajar la conciencia fonológica. Esta habilidad que vamos a ver más adelante está estrechamente relacionada con la lectura. Por eso es que ustedes ahí ven que yo he colocado 2 fotos, en realidad son fotos dentro de un contexto y de la práctica física que ahora no la podemos tener, pero no por estar en un ambiente remoto no implica que yo voy a dejar de trabajar estas prácticas sociales ni mis actividades de rutina. Al contrario, tengo que trabajar mucho más el oído del niño, muchísimo más. Ahora que estoy en un contexto no físico, no presencial, tengo que trabajar mucho esta habilidad auditiva que el niño requiere para desarrollar la conciencia fonológica. Cecilia, disculpa, tal vez poner en modo presentación. Sí. A ver, para que se vea pantalla completa. Para que se vea la pantalla completa. A ver, un ratito. A ver, ustedes me van diciendo si se ve en pantalla completa, ahora sí. Ahora sí, gracias. Gracias a ti por avisarme. Entonces, lo que busca este enfoque comunicativo es básicamente desarrollar el lenguaje. Visto el lenguaje como esta manera de comunicar, este enfoque que busca que el niño exprese y que transmita el mensaje. Básicamente nosotros buscamos desarrollar habilidades comunicativas. ¿Y cuáles son esas 4 habilidades comunicativas que yo espero desarrollar en mis niños? Son las habilidades de leer, de escribir, de hablar y de escuchar. Si ustedes se dan cuenta, muchos de nuestros niños, cuando estamos en esta interacción vía las diversas plataformas, a veces no saben esperar los turnos, les cuesta mucho esperar, inclusive alguien está hablando, inmediatamente ese deseo de comunicar hace que le interrumpa. Y todas estas habilidades comunicativas son importantes, pero también no deja de ser importante este tema de la escucha activa. Entonces, este enfoque comunicativo que nos plantea el Ministerio es básicamente desarrollar estas habilidades de lenguaje oral para poder más adelante poder ver cómo podemos relacionar la conciencia fonológica bajo este enfoque. Frente a eso me gustaría plantear la siguiente interrogante y para eso voy a pedirle a Patti que pueda ir leyendo las respuestas de las maestras y la pregunta que yo me hago y que les hago a ustedes es ¿qué habilidades deberían tener mis estudiantes antes de empezar a leer y escribir? Pero a fin de obtener una lectura eficaz. Cuando yo me refiero a una lectura eficaz, es esta lectura de manera precisa, donde el niño no me cambie una palabra por otra. No es lo mismo decir al que la, no es lo mismo decir prado que pardo, no es lo mismo decir globo que golbo. Entonces, me gustaría que ustedes puedan responder a esta inquietud que siempre surge. ¿Cuáles serían los prerequisitos o las habilidades necesarias que yo tengo que ver en mis estudiantes a fin de obtener una lectura eficaz? Vamos escribiendo nuestras respuestas. Recuerden que todas las respuestas son válidas y a partir de estas respuestas vamos a ir haciendo la retroalimentación. Así es, Cecilia. Un momentito, porque sabemos que la transmisión al Facebook hay un lapso de tiempo que demora, pero ya en este momento ya las maestras van a empezar a responder. Ok.
En realidad la experiencia nos muestra que cada aula y cada niño tiene una manera distinta de aprender. En un aula yo puedo tener 30 niños, pero tengo 30 cerebros diferentes y 30 maneras de aprender distintas. Y cada una de ustedes tiene una experiencia rica. Algunas me podrán decir, ¿sabes qué, Cecilia? Yo creo que de repente es la percepción auditiva, yo pienso que debe desarrollar el gateo, yo pienso que debería desarrollar las habilidades de lateralidad. De repente, Cecilia, yo sé que necesitan habilidades perceptivas. Entonces vamos escuchando todo y leyendo, todas estas habilidades para poder hacer esta retroalimentación sobre qué habilidades debería desarrollar mi niño a fin de lograr esta lectura eficaz. Sí, Cecilia, acá hay maestras que dicen que deben de tener un lenguaje claro, desarrollar la oralidad, la direccionalidad también nos están mencionando, la ubicación en el espacio, coordinación motora, la expresión oral, discriminación auditiva, también mencionan las maestras, son habilidades que deben de tener los niños antes, ¿no?, de empezar a leer y escribir, la habilidad también de escuchar y comunicar. Exacto. Sí, en realidad todas estas habilidades que están mencionando están ligadas al desarrollo de la lectura y de la escritura. Todas las habilidades previas que el niño tiene que lograr van a contribuir de manera oportuna hacia este aprendizaje de lectura y escritura. También hablan, claro, también hablan de fluidez, de vocabulario que puedan decodificar, trabajar la atención, la concentración. Exacto, esta atención, esta concentración vista como un factor complementario, que va a complementar y que es necesario para poder aprender a leer y escribir. En base a eso yo he tomado algunos autores de referencia para poder ver qué componentes esenciales debo tener a fin de obtener esta lectura eficaz. Y esos componentes, como bien lo decían algunas de las maestras, están en torno al vocabulario, en torno a la fluidez, en torno al conocimiento fonológico, la comprensión y la conciencia fonológica. Jiménez en el año 2019 justamente nos habla de estos componentes básicos que van a predecir esta lectura eficaz en el niño. Pero de esos 5 componentes que ustedes pueden ver en la diapositiva, hay 2 componentes que nos van a asegurar lectores competentes. Sí me gustaría detenerme aquí. Todos nuestros niños van a desarrollar lectura. Todos nuestros niños van a desarrollar lectura. Quiere decir, todos los niños cuando lleguen al 2º grado, donde termina la etapa de consolidación de lectura y escritura, lo van a lograr hacer. Lo van a lograr hacer. De repente, algunos un poquito después, pero todos lo van a hacer. La diferencia entre esta habilidad de leer y escribir va a ser cómo lo hacen. Cómo leen. Leen fluido, leen lento, leen silabeando. Y vamos a ver diapositivas y temas más adelante que este tema de la fluidez está relacionada directamente con la comprensión lectora. Y nos vamos a detener un poco al tema del vocabulario como componente número 1 de esta lectura eficaz. El vocabulario, como bien lo decía, aquí estamos, vamos a tocar el primer componente, que es el vocabulario. Y para esto vamos a hacer un juego. Vamos a imaginarnos que todos estamos en este contexto virtual con los niños y yo les voy a decir a los niños, muy bien chicos y chicas, vamos a hacer el juego del veo. Yo empiezo y tú empiezas a escribir. Ya ustedes son niñas un poco más grandes y niños un poquito más grandes y ya saben leer y escribir. Entonces, chicos, vamos a empezar. Veo, Miss, ¿qué ves? Veo frutas. Empezamos a escribir en el chat todas estos nombres, sus nombres de las frutas que conocemos. ¿Qué frutas conocemos, chicos y chicas? Yo puedo decir, veo una banana. ¿Qué más? Veo, ¿tú, Pati, qué cosa ves? En frutas. Estoy viendo una palta, manzana. Muy bien. Veo una fresa. A ver, chicas, vamos escribiendo. ¿Qué más podemos ver?
veo una fresa, veo una manzana, veo una sandía. Y podemos ir agregando frutas que no estén en esta lámina chiquitita. Entonces, sí, Cecilia, ya están, disculpe, están mencionando pera, kiwi, uva. El kiwi creo que no está, pero lo han mencionado. Está perfecto. Piña, frambuesa, sandía, arándanos también nos mencionan. Melón, veo una frambuesa, piña, mandarina, higos, también nos están mencionando el higo, ¿no? Uy, sí, la maestra, estamos aquí compartiendo chirimoya, también nos mencionan por acá, aguaymanto, cereza, limón. Imagínense cuántas, que no están ahí, pero lo están mencionando, piña. Muy bien, chicas, miren cuántas palabras nuevas han salido a partir de este juego de veo. El coco, la pitahaya, la cereza, la chirimoya. Entonces vamos a ir recopilando cuánto vocabulario tienen nuestros niños y a partir de ellos también podemos crear experiencias significativas. Vamos con otro, un poquito más difícil, ¿ya? No nos fijemos en la lámina esta del vocabulario, ya yo voy a decir veo y voy a nombrar la categoría a la que quiero que ustedes me digan distintos nombres de. Entonces vamos, veo, Miss, ¿qué ves? Veo animales del mar. A ver, vamos a escribir y vamos a ver qué animales del mar puedo ver. Yo puedo ver un calamar. A ver, ¿qué más? A ver, maestras, ¿qué otros animales del mar podemos conocer? Y vamos viendo cómo los niños, qué animales conocen, cuánto de vocabulario sobre ese tema tienen. Entonces, siempre vamos a partir de lo más sencillo hacia nuevos conocimientos. Entonces, ¿qué animales del mar podemos ver? Cecilia, ya están escribiendo nuestras docentes. Delfín, tiburón, una sardina, por aquí nos dicen cangrejo, estrella de mar, pulpo, camarón, un delfín, una ballena. Una ballena, una orca también puede ser un erizo de mar. Caballito de mar también repiten, ven un delfín, ven una estrella, un pulpo. ¿Cuántos animales del mar van saliendo en este juego tan sencillo del veo para ir trabajando lo que es el vocabulario? Y vamos a hacer una más, ¿ya? Pensando en que nuestros niños ya no tienen 5, ya no tienen 6. Vamos a imaginar que estoy en un aula de segundo grado. Muy bien, chicos. Veo herramientas. A ver, ¿qué herramientas puedo ver? Sí, Ceci, ya están escribiendo, todavía la mesa sigue escribiendo, todavía pez loro, dice. Esturión, vamos a dar un tiempo para que las maestras ya escriban indicación. Vamos a ver qué herramientas conocemos. Y está martillo, destornillador. Eso, muy bien. ¿Qué otras herramientas podemos conocer? A ver, el martillo, el atornillador, el flexómetro también. ¿No? Serrucho, alicate, taladro. Taladro. Punzón. Están escribiendo nuestras maestras, están participando. Agradezco, Pati, la participación porque así aprendemos más, ¿no es cierto? Y vamos haciendo esta retroalimentación. Y conforme vamos pidiendo y haciendo este juego del veo, podemos ir agregando nuevas categorías y un poco más complicadas. Yo le puedo también pedir al niño y le puedo decir, veo árboles. Vamos a decir nombres de árboles. Y voy agregando diferentes categorías para ver cuánto bagaje de vocabulario tiene mi niño. Y a partir también de eso, ir incrementando vocabulario en situaciones de aprendizaje. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, hemos visto que como primer componente principal para desarrollar esta lectura eficaz,
es el vocabulario. Según la National Reading Panel en el 2019, que es una reunión de especialistas, de investigadores que se unen para conversar sobre distintos temas de educación, señalaron efectivamente que este vocabulario mejora el rendimiento en la comprensión lectora. Si yo le presento a un niño un texto, un cuento, ¿no es cierto? Y dentro de ese texto informativo que de repente le puedo mostrar, hay palabras nuevas que él no conoce, se le va a hacer complicado poder entender el texto, porque se va a demorar muchísimo más en decodificar la palabra, es decir, de leer la palabra que en comprender el mismo texto en sí. Entonces, por eso es importante ver qué cantidad de vocabulario poseen nuestros niños. Como segundo componente eficaz y esencial de la lectura tenemos el conocimiento alfabético. Visto de manera sencilla, el conocimiento alfabético es la capacidad que tiene el niño en decir el nombre de las letras. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy leyendo el cuento, estoy en la hora del cuento, le voy a presentar este cuento que se llama Lita y Lota, una olita y una olota. Entonces, de manera muy natural puedo ir dándome cuenta cuando le ofrezco esta experiencia al niño y él me va reconociendo el nombre de las letras, no de manera forzada, no diciéndole aquí está la M, sino permitiéndole al niño ir descubriendo cuál es el nombre de cada una de las letras. Hay niños desde pequeñitos reconocen y tienen este conocimiento alfabético de todas las letras. Entonces, por ahí vamos viendo que el conocimiento alfabético en decirme el nombre de cada letra ya me va indicando y me va prediciendo de que este niño está yendo por este camino de predictores. Tiene algunos de los predictores que le van a asegurar tener esta lectura eficaz y competente. Entonces, le puedo dar estos textos al niño, le puedo dar cuentos, le puedo dar una revista, le puedo dar instrucción, le puedo dar el periódico, y si él de manera muy natural me va diciendo el nombre de las letras, yo puedo decir que este niño ya está teniendo este conocimiento alfabético, que es decirme el nombre de las letras. Luego tenemos la fluidez como tercer componente esencial de la lectura eficaz. La fluidez es leer con velocidad, con exactitud y con precisión. La fluidez es esta capacidad que tiene el lector, en esta ocasión aterricemos en el niño, es esta capacidad que él tiene para leer de manera exacta, ¿no? Exactitud lectora, es decir, yo le presento al niño un texto y no es lo mismo decir, como decía hace un momento, no es lo mismo decir él que lee, no es lo mismo decir Prado por pardo, no es lo mismo decir blanco que banco. Entonces, la lectura y la fluidez es esta capacidad que tiene el niño para leer las palabras con exactitud, sin alterar, sin omitir, sin sustituir. A veces cuando nuestros niños van leyendo, vamos encontrando estas dificultades que hacen que al momento de leer y de que tenga que comprender un texto, muchas veces lo tenga que releer, ¿no? Entonces, a ver, y viendo cuáles han sido los errores que también se cometen. Entonces, sí es importante que cuando yo voy a evaluar o veo la fluidez, no solamente la vea como esta capacidad de que el niño lea, sino la fluidez está en base a que el niño lea con velocidad, con precisión y con prosodia. La prosodia es esta capacidad que el niño va a tener para leer con entonación. Yo me acuerdo mucho que cuando estaba en aula de segundo grado, los niños, segundo no, tercero, cuarto, y en terapia inclusive, veo a muchos de los niños que cuando tú le das un texto y cuando tiene que hacer esta entonación, darle esta prosodia, cuando hay signos de interrogación, cuando hay estos signos de admiración, te leen plano. Tienen el texto y utilizan la misma prosodia para leerte así haya signos de interrogación, así haya signos de admiración, así haya una pausa, te leen todo de la misma manera. Entonces, hay que tener bastante cuidado cuando hablamos de fluidez. Y dato importante, que
me gustaría ofrecérselos. Hay un tema más adelante que habla netamente de la fluidez, es la cantidad de palabras que el niño tiene que leer. Cuando hablamos de un niño de primer grado, este niño de primer grado debería estar leyendo entre 35 y 39 palabras por minuto, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel de fluidez, este niño debería tener esta cantidad de letras por minuto cuando lee. Un niño de segundo grado debe estar leyendo entre 60 y 84 palabras por minuto. Y así podría denominar cuántas letras debería leer el niño por minuto, pero lo voy a hacer en un tema específico de fluidez. Entonces, vemos que de esta forma, cuando el niño va leyendo con precisión, con exactitud, va a tener su atención centrada en la comprensión del texto. Si el niño está leyendo lento, va a tratar de que ante una palabra desconocida en el texto, va a tratar de hacer esta conversión. A ver, ¿qué dice acá? Acá dice examinar. Entonces, su atención se centra en decodificar lo que dice esa palabra y pierde un poco el sentido a lo cual está dirigido esta comprensión. Entonces, sí, por ejemplo, es importante ir chequeando cómo va la fluidez en nuestros niños, no como una prueba de fluidez, sino en diversas, ya estoy hablando de niños un poquito más grandes, de segundo, de tercero, cómo va este tema de fluidez, que está relacionado con los procesos de comprensión. Como siguiente componente eficaz de la lectura tenemos a la comprensión, que de por sí es una actividad compleja para los niños. ¿Por qué es una actividad compleja? Porque requiere que el niño integre los saberes previos con los nuevos que va o que se le están solicitando en este texto, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo hablo de comprensión, en muchos textos vamos a encontrar que hay preguntas literales, es decir, cuya respuesta están en el mismo texto, pero la comprensión se vuelve más compleja cuando el niño me tiene que dar alguna inferencia, cuando tiene que inferir algo que no está en el texto. Ahí, cuando yo hablo de una inferencia, el niño, ¿qué tiene que hacer? Integrar lo que él ya conoce a lo nuevo que está leyendo y dar un juicio o una apreciación valorativa. Entonces, sí es importante ir viendo cómo van estos procesos de comprensión que van a estar ligados también a la capacidad de vocabulario que tiene el niño, de repertorio de palabras, para poder tener procesos comprensivos adecuados. Pati, no sé si hay alguna pregunta o seguimos. A ver, Maju, ¿tienes algunas preguntas? Sí hay preguntas, Ceci, hay varias, ¿no? En primer lugar, nos preguntan, sí, cuando decías el de codificar, creo, el de letrear, te referías a reconocer la A, el B, C, de esa forma, es una pregunta. Otra es si en el caso del nivel inicial solo trabajaríamos el componente vocabulario, tampoco es solo componente. Y bueno, esas son las dos que yo he podido coger, de repente Majo tiene algunas otras. Cuando yo hablo... Es que se enseña, con respecto al ABCD, si es que se enseña con fonemas o abecedario. Cuando yo hablo de conocimiento alfabético, es básicamente que el niño me diga el nombre de la letra. Esta es la A, esta es la B, esta es la C, esta es la D, el nombre. El conocimiento alfabético está relacionado a este componente en el cual el niño me va a decir cómo se llama la letra, el nombre de la letra. No estoy hablando todavía de la conciencia fonológica. Cuando hablo del conocimiento alfabético, hablo netamente de la capacidad que tiene el niño para decir el nombre de la letra. Es básicamente eso. Luego vamos a ir respondiendo conforme vayamos avanzando en las diapositivas las otras preguntas que están relacionadas ya con un tema propio de conciencia fonológica. Aquí en este organizador yo he querido proponer un poco el desarrollo inicial de la lectura. ¿Cómo se da este desarrollo? ¿Desde qué edades? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cuál es esta secuencia de actividades que yo debo desarrollar a fin de lograr lectores competentes? Como lo dije, los niños van a aprender a leer, la diferencia es cómo lo van a hacer.
con qué velocidad lo van a hacer. Entonces sí es importante detenernos y aterrizar en el desarrollo inicial de la lectura. Si ustedes me ven un poco desviando la mirada, es porque estoy con dos pantallas. Entonces vamos a ver este desarrollo inicial de la lectura que tiene como base a los predictores y a los facilitadores. Los predictores son las habilidades que han desarrollado los buenos lectores. Esos predictores, ¿cuáles son? Son 3, que están dentro de estos componentes de lectura eficaz. Estos predictores son el conocimiento fonológico, que viene a ser el desarrollo ya en sí de la conciencia fonológica. Un predictor de un lector competente es la conciencia fonológica, que viene a ser esta habilidad para que el niño pueda jugar o pueda realizar diversas tareas de análisis, de segmentación de palabras, de sílabas, que el niño sepa que cuando dice mi mamá está bien, él reconozca que en esa oración hay palabras y que dentro de esas palabras, las palabras están compuestas por sílabas y que estas sílabas están compuestas también por fonemas. Entonces, el conocimiento fonológico es esta capacidad que va a tener el niño para desarrollar y desagregar las unidades del lenguaje oral, que son las palabras, las sílabas y las letras. Otro predictor del desarrollo inicial de la lectura viene a ser el conocimiento alfabético. El conocimiento alfabético, que es este dominio para el manejo del nombre de las letras. Yo le presento el abecedario y el niño me tendría que decir A, B, C, el nombre de las letras. En el conocimiento fonológico es esta habilidad para que el niño pueda desarrollar diversas tareas con las unidades del lenguaje oral. Palabras, sílabas y fonemas. Y luego me voy como tercer predictor a la velocidad de denominación. Esta velocidad de denominación consiste en que el niño diga de manera rápida, ¿qué cosa? Colores, números, los más grandes sílabas, palabras. Yo le voy a dar en una hoja una cierta cantidad de estímulos que pueden ser 20 manchitas, por ejemplo, de colores en filas, y él me tendría que decir de manera rápida el nombre de esos colores. En el caso inicial, le puedo poner colores, le puedo poner animales, y conforme vaya avanzando en edad, de repente le puedo poner acciones específicas, imágenes nada más. Solamente imágenes, de repente cuando yo estoy hablando en un primer grado, le puedo poner algunas sílabas también. Por cada fila le puedo poner 5 sílabas y él me va leyendo. Entonces, en el caso de los más grandes, de segundo, de tercer grado, le puedo poner una cantidad de 20 palabras, 5 también por fila, y él me puede ir diciendo y denominando las palabras y las imágenes con velocidad. Entonces, estos 3 predictores van a asegurar y van a estar estrechamente relacionados con los buenos lectores. Y los facilitadores, ¿qué vienen a hacer? Los facilitadores son estas habilidades complementarias que van a ayudar, como ustedes lo decían, a que el aprendizaje de la lectura y escritura se dé de una manera más eficiente. Por ahí había escuchado la memoria, por ahí había escuchado la atención, por ahí había escuchado la percepción, el lenguaje oral, la oralidad. Entonces, vemos cómo ya vamos aterrizando de un modo más claro cómo se va dando este desarrollo inicial de la lectura. Entonces, tenemos la idea de lo que es un predictor y lo que va a ser un facilitador. Todas estos dos en su conjunto también van a potencializar el desarrollo de la lectura. Hay diversas formas de llamar a la conciencia fonológica. Nosotros cuando vamos a buscar el término de conciencia fonológica, inclusive hay muchos programas de conciencia fonológica, inclusive uno de ellas es el de la Miss Natalie Canales, y podemos ir buscando estos programas para ver más o menos cuál es la secuencia metodológica del desarrollo de la conciencia fonológica. Yo lo voy a trabajar más adelante, pero lo vamos a encontrar con diferentes nombres. No solamente lo vamos a encontrar con conciencia fonológica, lo vamos a encontrar con habilidades metalingüísticas, lo vamos a encontrar
con conocimiento fonológico, lo vamos a encontrar con habilidades fonológicas, con conciencia fonémica. Entonces, todos estos términos son válidos. Puedo encontrarlo como habilidad metalingüística, perfecto. Y ahí me van a desagregar programas de conciencia fonológica para mejorar el desarrollo o el aprendizaje de la lectura. Puedo ir revisando y voy a encontrar, la conciencia fonológica con diversos nombres, pero todos son válidos para trabajarlos. No sé si hay alguna pregunta. Pati. Sí, hay varias preguntas. Vivi, ¿tú querías decirlas? Ah, bueno. Sí, jefe, yo te ayudo en esa parte y luego seguimos. Ya. Ya. Estaba preguntando si se enseña entonces a través de fonemas o abecedario. Cuando hablamos del aprendizaje de la conciencia fonológica, solamente conciencia fonológica lo vamos a hacer a través de los fonemas. Solamente a través de los fonemas. Luego vamos a trabajar el aprendizaje del abecedario. Está visto como un componente para la lectura eficaz. Es un predictor, pero también necesito trabajar la conciencia fonológica. Es decir, necesito estos dos componentes que me van a asegurar la predicción en el aprendizaje de la lectura y escritura. No están desligados, van de la mano, pero cuando yo trabajo conciencia fonológica, trabajo palabras, trabajo sílabas y trabajo fonemas. El conocimiento alfabético es esta capacidad en la cual el niño me va a decir el nombre de las letras. La conciencia fonológica es esta habilidad para jugar con las palabras, con las sílabas y con los fonemas. Entonces, ¿una niña o niño de 5 años debe leer y escribir palabras? Nos pregunto. ¿Debe? El niño de 5 años no debe. El niño de 5 años lo que necesita es jugar con estas unidades subléxicas, jugar con las palabras, y lo vamos a hacer más adelante, jugar a sustituir, a omitir, a segmentar. Ahora más adelante vamos a ver algunos ejemplos. En el caso de los niños de inicial, a nosotras como maestras nos toca jugar con estas unidades, jugar con las palabras. Por ejemplo, yo te voy a decir: muy bien, chicos, el día de hoy vamos a jugar con algunas palabras. ¿Qué les parece? Miren, chicos, he traído una pelota. ¿Qué les parece si antes de ir al recreo o antes de jugar en casa, estamos por ahí con una actividad motora y necesitamos una pelota? Muy bien, chicos, antes de empezar a jugar con la pelota, vamos a separarla en trocitos. Ojo con utilizar las palabras adecuadas. A un niño de inicial yo no le puedo decir sílabas, porque el niño de inicial, ¿cómo representaría la palabra sílabas? ¿No es cierto? Entonces, lo que se sugiere en el caso del nivel inicial es trabajar bajo el término de trocitos. Muy bien, chicos, vamos a segmentar, vamos a dividir, vamos a separar la palabra pelota en sílabas. Pelota. Chicos, ¿qué les parece si para hacerlo más divertido todos traen una olla de la cocina? Vayan a traer una olla de la cocina antes de empezar nuestra habilidad motora y vamos a correr. Todos van a buscar su olla. Yo tengo acá la mía y, por ejemplo, le digo, ¿no? Chicos, vamos a ver, vamos a separar trocitos olla. ¿No? Porque siempre lo hacemos con las palmas, ¿no? Chicos, ¿y qué pasa si a la palabra olla yo le quito el trocito ya? Mis, queda O. Y si yo tengo lapicero. ¿Qué pasa si le quito el trocito ro? ¿Qué queda? Chicos, ¿qué pasaría si a pelota yo le cambio la P y le pongo una G? Galopa. ¡Uy, creaste una nueva palabra! Bravo, muy bien. Entonces, la conciencia fonológica es esta habilidad para jugar con los segmentos léxicos de las unidades, ¿no? Palabras, sílabas y fonemas. ¿No? Ceci, de repente para aclarar, ¿no?, el desarrollo de esta habilidad metalingüística con este tipo de juegos,
porque aquí hay una pregunta donde se evidencia un poco la confusión, ¿no? Bajo el enfoque comunicativo nos pregunta, ¿qué trabajas, fonemas o nombres de las letras? No sé si tendría que completarte la pregunta o si la comprendes. No, si gusta, Miss Natalie puede completar la pregunta. No, así está escrita. Bajo el enfoque comunicativo que trabajas, ¿fonemas o nombres de las letras? Pregunta la docente. Ok. Claro. Okay, yo te pregunto si necesitas que aclare algo más o si es suficiente, ¿no? No, está bien, se entiende la pregunta. Cuando yo trabajo bajo el enfoque comunicativo textual, yo voy a trabajar, como les dije, el enfoque comunicativo textual trabaja el enfoque comunicativo trabaja el componente pragmático, que es esta habilidad que el niño va a tener para comunicar. Y dentro de los 4 componentes, la conciencia fonológica se desarrolla a través del componente fonético-fonológico. Y cuando hablo del componente fonético-fonológico, hablo de estas habilidades para que el niño juegue con las palabras, con las sílabas y con los fonemas. Claro, hay que diferenciar, ¿no? De repente se está entendiendo como que puedo enseñar a leer enseñándoles el abecedario y luego M con ama. Esa no es la idea, ¿no? El enfoque comunicativo, como bien dice Cecilia, está más enfocado al componente pragmático. Si es que lo quisiéramos encajar dentro de un componente, ¿no? Que no es la idea tampoco. Este es el desarrollo de una habilidad que se ha considerado dentro del tema de leer y escribir, no porque necesariamente esté pegado exactamente al currículo nacional, sino como desarrollo de habilidad. El currículo nacional nos habla de competencias, nos habla de capacidades, y muchas veces las habilidades que deberíamos desarrollar no figuran allí porque se dan por sobreentendido que las conocemos. Y esta es una de ellas, una de las habilidades que no figuran allí, pero que en algún momento figuraron, ya sea en otros currículos o que ya figuraron, por ejemplo, en las rutas de aprendizaje figuran cosas que luego no figuran en el CNE, ¿no? Entonces, tomemos esto como el desarrollo de una habilidad. Tratemos de no buscarle exactamente en qué parte vamos a encontrarlo tal cual, ¿no? Continuamos eso. Ok, gracias. Vamos a ver un poco la relación entre la conciencia fonológica y la lectoescritura. Entonces, sí es importante decir que la conciencia fonológica también se le denomina conciencia segmental, conocimiento fonológico, como ya lo habíamos visto en algunas diapositivas. Sí, la conciencia fonológica va a predecir la lectura eficaz en nuestros niños. Es decir, como lo vuelvo nuevamente, quiero que quede clara la idea. Todos los niños van a aprender a leer, todos. La diferencia es cómo lo hacen. Y la conciencia fonológica, juntamente con la velocidad para denominar y el conocimiento alfabético, van a asegurar la lectura competente. Estos tres predictores yo los necesito trabajar, pero la que tiene mayor, no quiero tomar como mayor importancia, la que de repente nos va a ayudar muchísimo más es la conciencia fonológica. Como predictor yo tengo que trabajar el conocimiento alfabético, tengo que trabajar la conciencia fonológica y tengo que trabajar la velocidad de denominación. Esas 3 habilidades en su conjunto me van a asegurar el éxito de la lectura. Aquí también la conciencia fonológica nos va a marcar tempranamente qué niños pueden estar presentando dificultades del aprendizaje. Nosotros cuando tenemos un niño que en realidad tiene dificultades para leer, lee lento, se cansa leer, o a veces inclusive ya no quiere leer, vista la lectura como una actividad de disfrute para el niño, muchas veces vamos a ver en nuestros niños que no quieren leer, ¿no? Y ven la lectura como este proceso aburrido, cansado, y simplemente no hay este disfrute. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le presento a uno de mis niños un texto, sea cual sea el texto, un texto informativo, el niño que ya va leyendo lento, ¿no es cierto? Y que demora mucho el niño que va demorando mucho en decodificar las palabras, ya me podría a mí ir indicando que podría
de repente deben ir en un problema específico de aprendizaje, debido a que su lectura es imprecisa y es poco fluida. Por eso es que la conciencia fonológica, cuando yo veo un niño que en las tareas de segmentar palabras, segmentar sílabas, tiene un desarrollo pobre, puedo decir que sí, mis alarmas se tienen que encender porque podría estar hablando de un niño con dificultades del aprendizaje. Ahora sí, yo he puesto aquí un jueguito, ya estos son 3 libros. Vamos a imaginar que yo estoy de repente en una interacción con los niños y le voy a presentar cuentos, ¿no es cierto? Le voy a presentar, o inclusive a los mismos papás en casa podemos hacer un rincón donde están los cuentos y le puedo ir presentando a los chicos estos cuentos. Muy bien, chicos, a ver, tengo 3 cuentos. Miren, acá yo he traído, tengo este y tengo este de Locos por el Deporte. A ver, vamos a ver, chicos y chicas, ¿con cuál me voy a quedar? Vamos a hacer algunas tareas de conciencia fonológica en este momento. Muy bien, chicos. Si yo tengo camión de bomberos, vamos a ver, miren este libro. En este libro yo puedo ver que hay un camión, ¿cierto? Sí, hay un camión. Chicas, a ver, les pregunto para que me respondan en el chat. ¿Cuántos trocitos tiene camión? A ver, me dicen cuántos trocitos tiene camión. A ver, Patti, me vas leyendo. ¿Cuántos trocitos tiene camión? Ah, miren, aquí tengo camión. ¿Cuántos trocitos tendrá camión? ¿Tendrá 3? ¿Tendrá 2? ¿Tendrá 1? ¿Cuántos trocitos puede tener camión? Aún no está respondiendo, un tiempo es... ¿Cuántos trocitos tiene camión? Acá nos responden 3. Muy bien. Y on, dicen por acá. 3, 2, 3. Algunos dicen 2, otros dicen 3. Muy bien. 2. Entre 2 y 3, 2 y 3, 2 y 3. Entre 2 y 3 trocitos. ¿Y cuántos trocitos tendrá bomberos? ¿No es cierto? Porque yo estoy hablando de camión de bomberos. Vamos a hacer el juego y vamos a hacer todas esta tarea de separar en trocitos la palabra camión. ¿Cómo separaría la palabra camión en trozos? Lo hago de la siguiente manera. Camión. ¿Cuántos trocitos tiene? Tiene 2 trocitos. Y si yo quiero separar la palabra bomberos, ¿no? La que dice en mi libro. Bomberos, ¿no es cierto? Tengo 3 trocitos. Chicos, les hago la pregunta, ¿cuál será la palabra más larga? ¿Camión o bomberos? ¿No? Entonces, hemos visto que la palabra bomberos es la que es más larga, porque camión tiene 2 y bomberos tiene 3. Entonces, a partir de cuentos, a partir de actividades, podríamos ir jugando a segmentar, a dividir las palabras que están en los cuentos. Aquí yo tengo estos que son de mis hijos. Podría decirle, chicos, ¿y qué tal si dividimos aventura? A ver, porque mi cuento dice, una aventura llena de acción, camión de bomberos. ¿Cuántos trocitos tendrá la palabra aventura? A ver, ¿cuántos trocitos tendrá la palabra aventura? ¿Cuántos? Mencionan 4. Eso, muy bien, tienen 4 trocitos. 4. Y a partir de esos juegos, yo podría hacer una comparación de las palabras también. ¿Qué palabra es más larga? ¿Aventura o camión? Miss, aventura. ¿Y por qué? Porque tiene 4 trozos y camión tiene 2 trocitos. ¿No es cierto? Entonces, a partir también, no las palabras aisladas, ¿no? Entonces, la conciencia fonológica también puede ser trabajada a través de diversos textos, un poco el niño de repente puede ir describiendo lo que ve en el cuento, en
en la carátula, ¿no es cierto?, en la portada del libro, perdón, y a partir de ellos podemos ir segmentando palabras, podemos ir omitiendo, sustituyendo. ¿Qué pasa si a camión yo le cambio el trocito K y le pongo un trocito ta? Sería tamión. Y si de repente a la palabra bomberos yo le cambio el trocito bon y le pongo el trocito tam, sería tamberos. Entonces, estos textos también me pueden servir a mí como recurso para trabajar la conciencia fonológica. Por ejemplo, aquí tengo otro, ¿no? Aquí tengo este cuento de Lita y Lota, una olita y una olota. Muy bien, chicos, miren, hoy día he traído el libro de Lita y Lota. Lita es una olita. Lita es una olita. Miss, suenan iguales, te puede decir un niño. Ah, muy bien, sí, suenan iguales. ¿Y por qué sonarán iguales? Son una rima, Miss, porque suenan iguales. Entonces el niño auditivamente ha ido discriminando de que esas dos palabras suenan igual. Inclusive podríamos hacer esta segmentación y preguntarle cuál es la palabra más larga y cuál es la palabra más corta. Y a partir de ellas, plantear actividades de conciencia fonológica. Estoy trabajando actividades de manera general, porque luego vamos a ver cuál es esta secuencia metodológica para trabajar la conciencia fonológica. Entonces, hay una secuencia. No es que la conciencia fonológica la voy a trabajar con actividades de segmentación. No, la conciencia fonológica también tiene un plan establecido de actividades secuenciadas para el desarrollo de esta habilidad que me va a garantizar buenos lectores. Vamos a ver un poco en sí ya lo que es la conciencia fonológica. La conciencia fonológica para estos tres autores que son de Fior, Ripoll y Jiménez señalan que es una habilidad. Es una habilidad del lenguaje oral, ¿no es cierto?, del lenguaje hablado. Entonces, la conciencia fonológica va a ser esta habilidad del lenguaje hablado para realizar diversas tareas. ¿Qué tareas de conciencia fonológica se refiere? Tareas como segmentar, tareas como omitir, cambiar un trocito de una palabra por otra. Ya lo dije, también estas habilidades de conciencia fonológica van a aterrizar finalmente en la discriminación que va a tener el niño para jugar con estos segmentos de las unidades subléxicas, palabras, sílabas y fonemas. La conciencia fonológica, para mí, de una manera sencilla, es la capacidad que tiene el niño para jugar con las unidades del lenguaje oral. Aquí lo vemos mucho más sencillo, práctico. Aquí tenemos que la conciencia fonológica es esta manipulación, es como yo voy a jugar, manipulo los diversos segmentos del habla, ¿no? Los segmentos del habla en palabras, en sílabas y en fonemas. Conciencia fonológica es esta habilidad que voy a tener para manipular a través de diversas tareas el lenguaje oral, el lenguaje hablado, en palabras, en sílabas y en fonemas. No sé si hay preguntas, Patti. Sí, hay algunas preguntas. Una de ellas es como una sugerencia, a ver qué nos puedes decir. Cecilia, la maestra Luisa nos dice, ¿no? En inicial se puede empezar con su nombre y de ahí relacionar con otras palabras que suenen parecido. ¿Puede ser? Nos hace la consulta la docente, ¿no? Es válido. Yo puedo empezar con su nombre, desde esta actividad en realidad donde el niño se apropia y conoce su nombre, yo puedo buscar palabras que inicien con el mismo sonido de su nombre. Puedo también trabajar con esta escritura, ¿no es cierto? El niño, yo le voy a dar el nombre escrito y el niño también me puede ir reconociendo las letras, pero la conciencia fonológica, bien lo decía la maestra, puede partir del conocimiento y trabajo del nombre para dividir, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tú eres la niña Patti. Entonces, yo empiezo, Patti, ¿qué te parece si empezamos a dividir, a separar tu nombre?
¿Me acompañas? A ver, Pati. ¿Cuántos trocitos hemos encontrado, Pati? 2 trocitos, ¿no es cierto? Puedo empezar. Y Pati, ¿qué pasaría si a tu nombre, a tu trocito, pa, yo lo cambio por ma? Vamos a ver. ¿Qué obtendría? A ver, escucho respuestas. Si al nombre de Pati, ya, el primer trocito yo lo sustituyo por un trocito ma, ¿qué diría? Mati. Mati, muy bien. Y si a Mati yo le agrego un sonido s, ¿qué dice? Si a Mati yo le agrego la s al final, ¿qué diría? Matis. Matis, muy bien. ¿Y qué pasa si a Mati yo le agrego el trocito as? ¿Qué diría? Si yo tengo el trocito Mati y le agrego el trocito as al final, ¿qué diría? Matías. Matías. Entonces, a través de esta manipulación de los segmentos orales, yo puedo ir planteando actividades de segmentación, actividades de aislar los sonidos, puedo plantear actividades de reconocimiento. Pati, ¿escuchas el trocito ti en Pati? Sí. Sí. Pati, ¿escuchas el sonido to en Pati? No. No. Entonces estas habilidades van a ir relacionadas, por ejemplo, a una actividad tan significativa como es el nombre. Claro. Ceci, es importante resaltar, en el lapso de la conferencia tenemos a docentes que se han ido incorporando después de haber iniciado. Es posible que algunas maestras tengan alguna confusión. Recordamos primero de que el público objetivo en este curso son maestras tanto de inicial como de tercer ciclo, primero y segundo. Y el objetivo del día de hoy, de nuestra conferencia, es asumir la conciencia fonológica como una habilidad que nuestros niños desde inicial deberían de tener para que cuando ya cojan todo este proceso de la lectura y escritura, ellos tengan una buena base, ¿no? Más o menos por ahí va la idea. No quisiéramos de que esto se torne a una confusión, de estar retornando a otras prácticas que ya nos están brindando desde nuestro enfoque comunicativo. Es lo que te quería mencionar, porque siempre recalcar que en esta conferencia están nuestras maestras de inicial, 3, 4, 5 añitos, y también de primero y de segundo grado. Exacto, Pati, ¿no? Como tú dices, la conciencia fonológica es esta estrategia, es este recurso que nos va a permitir a nosotros poder evidenciar. Hay evidencia científica que nos comprueba que la conciencia fonológica está relacionada con la lectura, pero un niño que no realiza actividades de repente de conciencia fonológica, ¿va a aprender a leer? Sí lo va a hacer. Sí va a ser, todos los niños van a aprender a leer, como lo decíamos, pero la diferencia es cómo va a leer, con qué calidad va a leer fluido, va a leer silabeando. Si lo hace de esta manera, llegará a un proceso de comprensión adecuada. Entonces, sí es importante que cuando yo trabajo las tareas de conciencia fonológica, estas habilidades están relacionadas con las buenas prácticas en comprensión lectora. Por eso es que trabajamos y vemos la importancia de aplicar estrategias de conciencia fonológica en nuestra práctica también diaria, con una secuencia establecida y pauteada. ¿Y existe esa secuencia? Claro que sí. Desde
3 años, ¿qué es lo que yo debo trabajar en conciencia fonológica? En 4 años, ¿qué es lo que debo hacer? En primer grado, ¿qué es lo que debo de hacer? En tercer grado, ¿qué cosa es lo que debo de hacer? La conciencia fonológica no solamente se centra en trabajar con los niños de inicial 5 años, porque muchas veces las maestras de primer grado reciben a los niños sin estas habilidades que ya habíamos visto que son necesarias, ¿no? Si bien es cierto, necesitamos de estos predictores, que son 3, los vuelvo a repetir, que son la velocidad de denominación, el conocimiento alfabético y la conciencia fonológica. Son 3 predictores que nos van a ayudar ya a tener lectores eficaces, y también estos facilitadores se complementan con los facilitadores, que son la atención, la memoria en su conjunto, y bien trabajado vamos a obtener lectores competentes. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta, Pati? Vivi, ¿tenemos alguna otra pregunta, Viviana? A ver, un momentito. Sí, Pati, ¿me escuchas? Sí. Sí, Acá sí, me Viviana. pregunta Patricia Castillo. Bajo el enfoque comunicativo, ¿qué trabajas? ¿Fonemas o nombres de las letras? Esa pregunta justo ya la habíamos respondido, me parece. ¿Sí? Entonces, nuevamente vuelvo a hacer hincapié. Cuando yo hablo de un enfoque comunicativo, cuando yo hablo del enfoque comunicativo que me plantea el ministerio, trabajo el componente pragmático. El ministerio lo que nos pide es trabajar este componente pragmático. El componente donde se encuentra la conciencia fonológica es este componente fonético-fonológico. El componente fonético-fonológico es lo que yo voy a trabajar para desarrollar la capacidad de leer de manera eficiente. Entonces, sí, como decía la Miss Natalie, no hay que confundir, no hay que tratar de repente de buscar esta relación a la fuerza, ¿ya? No hay que buscar relacionar la conciencia fonológica con el enfoque comunicativo textual, sino que lo estamos dando como una estrategia, como un recurso para que puedan trabajar de manera eficiente, a fin de buscar estos lectores competentes. Pero si ustedes me dicen, hay una relación directa, o cómo puedo relacionar la conciencia fonológica con el enfoque comunicativo, son 2 componentes, el lenguaje son 2 componentes. Ceci, hay otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, dicen, yo estoy trabajando con ciencia léxica. Y es una excelente pregunta porque nos dice dividiendo la oración en 2 palabras con imágenes. Nosotros para desarrollar, llegar a alcanzar las capacidades y posteriormente las competencias, tenemos que buscar que nuestros niños tengan las mejores posibilidades de alcanzarlas. Y dentro de ellos se trabajan ciertas habilidades. Es como si ahorita estuvieran teniendo una sesión de cómo desarrollar la atención en el niño. Si habláramos de cómo desarrollar la atención en el niño, van a haber una serie de estrategias como las que Ceci les está mostrando en este momento sobre conciencia fonológica. Entonces no podríamos decir, ¿y dónde dice atención? ¿Dónde dice memoria? ¿Dónde dice memoria visual? Etcétera. Pero son predictores. Entonces, así como existe la conciencia fonológica, también la conciencia léxica, ¿no? Hay autores que mencionan que la conciencia léxica estaría dentro del componente léxico-semántico, y hay otros que también lo consideran dentro de la conciencia fonológica como un primer eslabón. Entonces, eso es para responder a la docente Roxana Castillo, cuando separamos oraciones en palabras, ¿no? Esperanza nos dice, si en inicial no se enseña al niño ni a leer ni a escribir, ¿cómo puedo ayudarlo para que no se le haga un martirio? En realidad, como les digo, para que ese aprendizaje de leer y escribir no sea un martirio, lo tenemos que hacer jugando. Lo tenemos que hacer jugando, y el niño tiene que aprender esta habilidad de manera implícita. No es que yo un día voy a hacer mi clase de conciencia fonológica, no. Porque si así lo hiciera, igualmente voy a estar forzando al niño, y esa no es la idea. No es que yo fuerce al niño, es que a través de actividades lúdicas yo pueda brindar. Entonces, para trabajar la conciencia fonológica también hay una secuencia metodológica que hoy día no nos toca trabajar. Lo que estamos haciendo es dar el marco teórico para la próxima semana, dar todas estas estrategias. ¿Cómo le enseño? ¿Qué tipo de materiales debo utilizar? ¿Debo trabajar con mi cuerpo? ¿Debo trabajar con material concreto? ¿Debo trabajar con una ficha gráfica? Entonces, todas esas secuencias y orientaciones las vamos a ver y las vamos a trabajar
pero en la siguiente sesión. Ahora estamos dando un poco el marco conceptual para ver desde dónde partimos y por qué es importante la conciencia fonológica. Lo que yo estoy haciendo es dar actividades de conciencia fonológica, pero vamos a ver en diapositivas más adelante cuál es la secuencia, qué es lo que debo trabajar con respecto al prerequisito de la conciencia fonológica, que es la conciencia léxica. También lo vamos a ver diapositivas más adelante. Entonces, yo también estoy leyendo algunos comentarios. Paula nos dice, para enseñar a leer y escribir en primer grado, ¿es necesario empezar desde un texto? En realidad, para enseñar a leer y escribir, puedes utilizar diversos recursos. Puedes utilizar un cuento, puedes utilizar puedes utilizar sensibilización fonológica, canciones, rimas, pero para responder específicamente tu pregunta, si lo veo desde conciencia fonológica, tendría que empezar a trabajar desde estas actividades de rutina dentro de mis habilidades de canto, de rezo, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, Ceci, dime. Voy a aprovechar de tu especialidad en problemas de aprendizaje, porque es un poco el sentido también de que tú seas nuestra ponente en todo este curso, porque además la idea no es decirles a las docentes lo que ya saben, ¿no? Sino justamente que aprendan que hay otras cosas. Y una de las preguntas que me parece interesante y que quisiera que me la respondas desde tu especialidad, un niño de 8 años que no sabe aún leer y escribir eficientemente, ¿qué estrategias debo aplicar? Yo creo que ahí, bueno, creo que mejor te dejo a ti la respuesta porque hay varias cosas que yo podría decir, pero hay... En realidad, cuando yo hablo de un niño de 8 años, es un niño que ya está en tercer grado, y lo que nosotras esperamos de un niño de tercer grado es que lea de manera eficiente y de manera precisa. Si yo veo que hay dificultades en torno a lectura, yo tengo que ir a ver los predictores. Nosotras como especialistas siempre vamos a ver los predictores y siempre vamos a evaluar la conciencia fonológica porque hay una relación estrecha, no está aislada. Entonces, si yo quiero ver por qué este niño está leyendo lento, si estoy hablando de un niño de más o menos tercer grado que debería leer entre 85 palabras y 99 palabras por minuto y no lo hace y de repente me lee 50 palabras por minuto, un niño de tercer grado específicamente de este caso, yo inmediatamente voy a ir a evaluar sus predictores. ¿Y cuáles son esos predictores? Voy a evaluar, por ejemplo, cómo está la velocidad de denominación. Voy a ver cuántas palabras me está leyendo en un minuto. Voy a evaluar si tiene este conocimiento alfabético, si reconoce el nombre de las letras, y como mayor predictor voy a evaluar la conciencia fonológica. Voy a evaluar como primera tarea la segmentación y le doy palabras que de repente tienen hiatos, le doy palabras de 4 sílabas, le doy palabras de 5 sílabas, pero no es que a mí se me ocurre y voy a hacer, no. Cuando nosotros evaluamos a un niño que ya presenta ciertas dificultades, vamos a emplear diversos instrumentos para evaluar la conciencia fonológica, que es la que nos va a predecir de manera directa el aprendizaje de la lectoescritura. Entonces, un niño de tercer grado, inmediatamente yo te voy a decir, ¿sabes qué? Lo que tenemos que hacer es trabajar conciencia fonológica para que él haga esta conversión grafema-fonema, que es otorgarle a cada letra un sonido. Entonces, cuando él identifique este principio alfabético, que es otorgar a cada letra un sonido, yo sé que esta es la letra A, ¿no es cierto? Y sé que su sonido es A. Yo sé que esta letra se llama B, pero a ese grafema le corresponde un sonido B, ¿no es cierto? Entonces, cuando me hacen una pregunta de este tipo con respecto a un niño con dificultades en grados de tercero, cuarto o quinto, entonces yo inmediatamente voy a desarrollar y voy a aplicar los instrumentos para evaluar la conciencia fonológica, a fin y en aras de encontrar dónde está la dificultad. Si es en sonidos, entonces voy a trabajar a partir de un texto. Cuando nosotros en terapia trabajamos en un niño de quinto grado, les pongo, yo soy maestra de quinto grado ahora, y cuando veo un niño ya que tiene dificultades serias en lectura, le presento un texto, y a partir de ese texto voy empezando a trabajar conciencia fonológica.
Ya no voy a ir con las canciones de repente, el carro de mi tío tiene un hueco en la llanta, porque ya no le corresponde. Entonces, cuando yo hablo de un niño de 5º grado, de 3º o de 4º, yo ya le voy a presentar un texto y frente a ese texto vamos a hacer las habilidades de conciencia fonológica. Si voy a leer y estoy leyendo sobre un texto informativo de las elecciones, voy a leer, voy a decirle, ¿sabes qué? Vamos a subrayar tales palabras. Busca la palabra elecciones y subráyala. La vamos a dividir en sílabas, porque este niño ya conoce lo que es una sílaba. Entonces, no sé si, creo haber respondido a la pregunta, no sé Sí, si... Ceci, no queremos distraernos mucho, pero sin embargo hay que aprovechar el pánico y te voy a preguntar algo más, ¿no? Dice, ¿cómo se puede? Bueno, esta pregunta va a ser una respuesta creo muy, muy rápida, porque dice, si un niño de 4 años no habla muy claro, solo con señas, ¿qué se puede hacer? Esa es una. Y la otra dice, ¿cómo enseñar a leer y escribir a los niños que presentan características originales? No sé a qué se refiere con originales, pero dice, y un nivel de retraso mental. A ver si de repente con las dos puedes darnos una respuesta panorámica, porque de hecho, conocer al niño es muy difícil establecer el diagnóstico, pero creo que nos puedes dar una orientación. Con respecto a la última pregunta, nuestro Perú es muy rico y diverso. Entonces, yo tengo que trabajar en la lengua, si un niño de repente, por ejemplo, en el caso de la selva, ¿no? Entonces, en vez de decir Juane, me dice Fuane, ¿no es cierto? Entonces, es propio de la lengua de él, de su contexto, que a esa él dice Fuane. Entonces, yo no puedo tratar de corregir esa palabra. No, ¿sabes qué, Marquito? Se dice Juane, y tienes que pronunciar Juane, Juane, Juane. No, yo tengo que trabajar dependiendo al contexto. Si en su contexto se trabaja la palabra fuane, entonces le tengo que decir, sí, efectivamente, fuane, ¿qué sonidos tiene? A, e, porque es parte de su contexto. Entonces yo trabajo de acuerdo a las características de mis estudiantes. Si estoy en la selva, voy a tener que respetar esas características. Si estoy en Sierra, si estoy en Lima, de acuerdo a las particularidades de la lengua originaria del niño. No escuché la otra pregunta, entonces vamos a ir un poco adelantando. Ahí yo tenía un juego que en realidad si no lo hago hoy, lo voy a aplicar en las estrategias de la siguiente clase. Aparecer de todas maneras en el PPT y en el material que vamos a colgar. Solo la última pregunta, Ceci, con respecto a lo mismo, si es un niño de 4 años que solo habla en señas. ¿Qué pasa con los niños que hablan en señas? Hay diferentes... Primero que no es de conciencia fonológica, ¿no? Pero estamos un poco aprovechando el tema. Claro, ¿qué pasa? Van a haber diferentes particularidades y características de nuestros niños. Por ejemplo, cuando yo hablo de un niño que trabaja con señas, yo podría trabajar bajo otros modelos. Uno de ellos es el método Ventura, que se le otorga un movimiento de mano a cada sonido. Entonces, cuando yo hablo con un niño que lo hace por señas, podría trabajar bajo este método que sí nos orienta hacia el trabajo de los niños con estas dificultades. En este caso específico, sí otorgarle a cada sonido un movimiento. Específicamente, este método Ventura sí nos muestra, por ejemplo, que de repente el sonido lo hacen así, ¿no? Entonces, sí, a esta docente, sí me gustaría que de repente revise el método Ventura para otorgarle un movimiento específico a cada, letra. Muy bien, seguimos y después ya hay otra pregunta más adelante, ¿no? Con respecto a qué necesitamos. ¿Qué necesito? ¿Qué prerequisito? Creo que decía la pregunta, se me perdió un ratito, para poder desarrollar la conciencia fonológica, ¿no? En un momento hablamos de la conciencia lexicónica. Antes de empezar a desarrollar la conciencia fonológica, ¿qué debe saber el niño? Esa es la pregunta. Claro, antes de empezar la conciencia fonológica, ¿qué condiciones debe saber el niño? Justamente habíamos hablado de estos 5 componentes, ¿no? Donde está el vocabulario, donde está la fluidez, donde está la comprensión. En diapositivas adelante a esa docente sí le podemos pedir que revise un poco las diapositivas, pero son 5 componentes, donde está la conciencia fonológica, el vocabulario, donde está el conocimiento alfabético y la comprensión.
Esos serían los prerequisitos, ¿no? Seguimos avanzando. Vamos a ver y vamos a hablar un poquito de la conciencia fonológica y su capacidad predictiva. Entonces ya lo habíamos visto, que cuando yo veo un niño o yo puedo aterrizar diciendo este niño tiene pobres habilidades fonológicas, es decir, le cuesta dividir las palabras en trozos, le cuesta dividir la oración en palabras, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la oración, mi mamá va a la casa, y el niño, y muchos niños cuando tienen que separar ese a la, no lo separan, lo cuentan como una sola palabra, ¿no es cierto? Cuando tú le das palabras de un solo trozo, te flor, ¿no es cierto? Entonces, la habilidad, entre comillas, básica de la conciencia fonológica es la segmentación. Y si yo veo que un niño falla ya en esas habilidades, yo puedo decir y puedo aprender mis sirenas de alerta y puedo decirle a la maestra de 5 años, oye, mira, este niño ya tiene ciertas dificultades en estas tareas de segmentar palabras, sílabas, ¿no? Por la edad. Fonemas no le corresponde porque tiene 4 años. Entonces, cuando hay pobres habilidades fonológicas respecto a segmentar palabras de una sílaba, de 2 sílabas, de 3, yo ya puedo decir que este niño puede terminar en una dificultad específica de aprendizaje. Ahora vamos un poco a entrar a los niveles de conciencia fonológica. Entonces hemos visto un poco cuál sería, el concepto de conciencia fonológica, y ahora vamos a ver cuáles serían estos niveles de conciencia fonológica. Los niveles básicos de conciencia fonológica son 3. La primera es la sensibilidad fonológica, que es esta capacidad para jugar con rimas, con canciones, con retahílas, con trabalenguas, ¿no? Y todo esto en un contexto de oralidad. Yo no le voy a presentar al niño una hoja y donde está el trabalengua y el niño va a pintar. Por ahí no va la cosa. Entonces, dentro de mis actividades permanentes, yo puedo trabajar la sensibilidad fonológica en niños de 3 años. Este nivel de conciencia fonológica se trabaja desde los más chiquititos. Desde los 3 años es el primer nivel de conciencia fonológica. Entonces, que quede claro que cuando hablo de niveles de conciencia fonológica, también cada nivel se va a desarrollar con una edad determinada. Cuando hablo de niveles de conciencia, el primer nivel es esta capacidad de sensibilizar, agudizar el oído para ir cantando, para ir diciendo rimas, trabalenguas, ir comparando los sonidos, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene la gallina Anacleta, a la que le gusta montar su bicicleta. Y el niño va discriminando. No te lo podrá decir a la primera, te lo dirá a la segunda, pero ya tú vas agudizando ese oído. Y mucho más ahora en el entorno y en la situación que estamos viviendo de virtualidad. Necesito que ese oído discrimine y sea muy, muy agudo en saber de qué palabras suenan iguales, qué palabras terminan iguales. Cuando trabajo rimas también hay una secuencia establecida de rimas, ¿no? No solamente es voy a jugar con rimas, hay 6 tipos de rimas las cuales se te plantea en conciencia fonológica que tú debes trabajar. Entonces, esta capacidad de sensibilizar se trabaja con los niños más pequeñitos, que son los niños de 3 añitos. Luego vamos a ir trabajando el segundo nivel, que es la conciencia silábica. La conciencia silábica ya se trabaja con niños un poco más grandecitos, con niños específicamente de 4 años. Entonces, vemos cómo vamos dando paso a estos niveles de conciencia fonológica. Y luego ya en niños más grandes de 5, de 6 y de 7 años, voy trabajando la conciencia fonémica. Voy trabajando todas estas tareas que más adelante se las voy a decir cuáles son y cuál es la secuencia de trabajo para desarrollar cada uno de estos componentes. Adicionalmente, tenemos estos 3 niveles de conciencia fonológica y bien lo decía una docente, tenemos un prerequisito. Yo trabajo los niveles de conciencia fonológica, pero previo debo haber trabajado la conciencia léxica. Y esta conciencia léxica es la manipulación que va a tener el niño para manipular las palabras dentro de una oración.
Entonces, por ejemplo, yo le puedo mostrar, ahí yo he puesto una imagen de un niño, ¿no? A ese niño yo le he puesto Esteban, pero el niño también le podría poner otro nombre, ¿no es cierto? Entonces, si yo te digo, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que ves? ¿No? Les pregunto a ustedes pueden ir diciéndome qué cosa es lo que ven. Miss, el niño come, ¿no es cierto? Muy bien, y si quiero agregar y poner algo más, Miss, el niño come pan. Y si alargamos un poquito más, el niño come pan con queso. La conciencia léxica es esta manipulación que tiene el niño a través de las palabras dentro de una oración. Entonces, a ver, vamos a seguir jugando un ratito que nos queda, algunos minutitos. A ver, chicas, yo digo, Esteban come. Pensemos en alargar la oración con una palabra más. A ver, ¿qué oraciones se les ocurre? ¿Ya? Yo he propuesto Esteban come. ¿Ya? A ver, ¿qué palabra le podemos agregar? Una sola palabra a la oración Esteban come. Aquí hay una buena pregunta, ¿ya? De Brenda, que dice, para un estudiante de segundo grado que no lee ni escribe, ¿se tendría que empezar con la sensibilidad fonológica? No, Brenda, en realidad, cuando yo estoy dando estos niveles, es para niños neurotípicos. Cuando yo hablo de niños neurotípicos, son niños que tienen, que empezamos a tener este desarrollo típico, ¿no es cierto? Trabajar en 3 años la sensibilidad fonológica, en 4, la conciencia silábica. Cuando yo me encuentro con un niño, y yo me lo he encontrado con niños de segundo grado, que no saben o no han aprendido a leer y escribir por diversas circunstancias de la vida, inmediatamente yo me tengo que ir a trabajar lo que es segmentación. Tendría que empezar a trabajar desde la conciencia silábica. Entonces, ahí me están, Esteban come pan con queso, Esteban come pollo, Esteban come pescado, muy bien. Y si yo quiero agregar una palabra más, Esteban come mermelada, muy bien. Si yo quiero alargar esa oración, Esteban come sabroso, muy bien. Esteban come manzanas. Esteban come manzanas con plátanos. Entonces, vamos viendo cómo esta conciencia léxica nos permite que el niño vaya manipulando las palabras en tareas de aumentar, segmentar. Yo le puedo decir, chicas, ahora, ¿cuántas palabras hay en Esteban come pan con queso en la mesa? A ver. ¿Cuántas palabras habrían en Esteban come pan con queso en la mesa? Esteban come pan con mermelada de piña. Esteban come manzana y plátano y usa la servilleta. Entonces, la conciencia léxica es esta capacidad que el niño va a tener para jugar con las palabras en diversas tareas de segmentación, de identificación. Yo les puedo dar una tarea. Chicas, ¿escuchan la palabra queso en la oración Esteban come pan con queso? Ahí están comentando 7 palabras, algunas dicen 8 palabras. Chicas, les pregunto, ¿ustedes escuchan la palabra queso en Esteban come pan con queso? Ya están ahí respondiéndome. Entonces, una tarea de identificación podría ser que decirle al niño, ¿escuchas tal palabra en la siguiente oración? Sí se escucha, ¿no es cierto? Sí se escucha. Cuando yo digo, Esteban come pan con queso, escuchan la palabra queso en Esteban come pan con queso. ¿Y qué pasa si yo le digo, chicas, ustedes escuchan la palabra hueso en Esteban come pan con queso? Ahí el oído tendría que ser mucho más agudo porque estoy cambiando una palabra queso por hueso. En Esteban come pan con queso, yo no escucho la palabra hueso.
¿Ya? Cuando yo digo, Esteban come pan con queso, chicas, ¿escuchan la palabra hueso en Esteban come pan con queso? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué requiere del niño? Un oído mucho más agudo para establecer esta diferencia. No es lo mismo decir queso con hueso. No, muy bien, no se escucha. Por ahí algunas me dicen que sí se escucha. Entonces, es mucho cómo está jugando nuestro oído. Ahí vamos a... no sé si hay alguna pregunta, Patti. Había una pregunta. Sí, vamos a ver. Viviana. Sí, Pati, había una pregunta acá de María Angulo Vargas. Dice, ¿cómo enseñar? No se referirá a esas estrategias de conexión. Muchos de ellos no pueden conectarse en el Zoom. No escuché muy bien, se cortó. Viviana, se cortó, por favor. ¿Cómo se puede, María Angulo Vargas nos pregunta, ¿cómo se puede enseñar estas estrategias en esta virtualidad? Ya que muchos de los estudiantes no pueden tener conexión al Zoom. Entonces, si los estudiantes no se conectan por Zoom, yo puedo hacer esto. Recuerden que la conciencia fonológica es una habilidad netamente oral. Yo le puedo mandar audios a mis estudiantes, yo le puedo mandar una imagen, pero también es importante concientizar a los papás la importancia de trabajar estas habilidades. No necesariamente yo tengo que ver al niño, también puedo trabajar por audio. Hay muchas páginas bonitas donde se las voy a enseñar la siguiente semana que nos permiten y que se pueden entrar no solamente por Zoom, puedes desde el celular trabajar y agudizar mucho más el oído del niño. Había una pregunta aquí de Lucerito Galindo que decía, yo soy profesora de primer grado y estoy trabajando desde la conciencia silábica. ¿Está bien? En realidad, Lucerito, va a depender de cómo tú veas a tus niños. Entonces, de repente, estos pequeñitos necesitan este entrenamiento en lo que es conciencia silábica y es válido. Puedes trabajar desde conciencia silábica. Vamos a ver más adelante, hoy no, la próxima semana, la importancia de trabajar rimas. Muchas de nosotras, y antes, cuando yo no conocía mucho del tema, Cecilia, tu audio. ¿no? ¿Me escucha? Ahora sí, ¿Sí? Cecilia. Sí. Ya, perfecto, gracias. Como les decía, ¿no? Es importante señalar que una de las habilidades que se trabajan en aula son las rimas, pero siempre trabajamos las rimas iniciales. Chicos, ¿con qué sílaba? Y así lo he escuchado, ¿con qué sílaba empieza ma? Y siempre nos quedamos en las rimas iniciales. Sin embargo, las que también ayudan mucho a la discriminación son las rimas finales. Entonces, vamos a ver cómo son esta secuencia a nivel de rimas, cómo lo debo trabajar. Igual, para la segmentación, para la división de sílabas, también hay un proceso. ¿Cuáles debo trabajar? A ver, voy a seguir. Sí, me dicen que no se escuchaba, ya me escuchan, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo un poquito las orientaciones metodológicas según la edad. Entonces, la sensibilización fonológica se trabaja desde los 3 años. Ya los cantos, las rimas, los juegos verbales, las retahílas son a partir de los 3 años. No estoy en un contexto presencial, Cecilia, ¿sabes qué? Y el papá no se puede conectar por Zoom. Entonces, mándale canciones rimadas, hay cuentos rimados, se me ocurre ahorita el del elefante galante, se me ocurre el del pulpo, se me ocurren muchos cuentos en el cual tú puedes ir entrenando. Cecilia, ¿sabes qué? Los papás no pueden acceder de repente a recursos tecnológicos, pero puedes mandar por audio, puedes descargar, yo te puedo ofrecer canciones donde hay rimas, donde hay diferentes estrategias, ¿ya?
Aquí hay una pregunta, dice, de Rocío Charo. Buenas, uso el método fonético de Montessori. Usamos canastitas con este orden, vocales, luego letras, son 5 canastas y una de trabadas. En realidad, los métodos que utilicemos van a ser válidos en la medida que nosotros veamos buenos resultados y que la práctica del niño sea constante, ¿no? Entonces, diversos métodos hay, pero en este caso vamos a centrarnos un poquito en lo que es el tema que es la conciencia fonológica. En el caso de los 4 años, nosotros vamos a trabajar ya con las sílabas, con los fonemas, pero los fonemas vocálicos. Sensibilidad fonológica en 3 años y en 4 voy aterrizando hacia estas sílabas, hacia los trozos, decirle al niño, muy bien, Pepito, ¿cuántos trocitos escuchas en la palabra educación? ¿No es cierto? Entonces, y también voy ya trabajando estas habilidades a nivel de fonemas vocálicos. ¿Escuchas el sonido A en Ana? Y ahí lo alargamos y exageramos, ¿no? A ver, te pregunto nuevamente. ¿Escuchas el sonido A en Ana? Sí, Miss. ¿Y cuántas veces lo escuchaste? 2 veces, ¿no es cierto? Entonces, vamos viendo cómo y qué tareas voy a ir desarrollando. Y ya en tercer grado, en los niños de 5 a 8 años y inicial de primer y segundo grado, voy trabajando netamente habilidades de reconocimiento de fonemas. También hay tareas mucho más complejas, tareas mucho más analíticas, muchas más tareas de sintaxis. Entonces, voy trabajando de acuerdo a este desarrollo progresivo de edad. A los 3 años trabajo sensibilidad fonológica, a los 4 años trabajo sílabas, fonemas vocálicos, y de 5 a 8 años trabajo las sílabas y los fonemas. Esas son un poco las orientaciones metodológicas que debo seguir según la edad. No sé si hay alguna pregunta. Mabel nos pregunta cómo insertarlos a los niños originarios al lenguaje castellano. Esta pregunta sí la respondí, me parece. Hay que trabajarlo en la lengua originaria del niño. Acá hay otra pregunta de Marisol Bernuy. Dice, tengo a niños de 3 y 4 en un solo grupo. ¿Puedo trabajar la conciencia fonológica y fonémica, ya que cumplen los 4 durante el año? En realidad lo que te correspondería, Marisol, sería trabajar la conciencia silábica. En niños de 4 años te toca trabajar la conciencia silábica en diversas tareas. En tareas primero de segmentación, entonces voy trabajando segmentación y la gran mayoría de nosotras cuando trabajamos segmentación, hacemos esta segmentación donde siempre voy a encontrar al inicio una consonante y una vocal. Vamos a separar la palabra niño, ¿no? Primero una consonante y luego una vocal. Y siempre trabajo de ese modo, pero ¿qué pasa cuando yo al niño le doy un hiato, ¿no? Cuando le doy una palabra que tiene diptongo, ¿cómo la segmenta? Como por ejemplo la palabra camión. Me decían 2, 3 sílabas. ¿Cómo segmento camión? Entonces, hay una estructura también de trabajo para la conciencia silábica. No solamente es enseñarle a dividir, ¿no? Sino cómo empiezo, con palabras de cuántas sílabas. Cuando trabajo la conciencia silábica, debo trabajar primero con palabras de 2 sílabas, de 3, de 4 y luego más de 4 sílabas y al final trabajo las de una sílaba. Ahí. Muy bien. Las palabras deben ir de menor a mayor cantidad de sílabas en lo que son sílabas y fonemas. Exacto, primero voy a trabajar, como les dije, cuando es conciencia fonémica, 2 sílabas, 3, 4, más de 5, y al final trabajo las de una sílaba. Y muchas veces en una hoja, cuando le damos o cuando trabajamos en actividades orales, inmediatamente empiezo y le pregunto, ¿cuántas sílabas tiene Flor? ¿No es cierto? Entonces ahí están las orientaciones metodológicas según la edad.
La secuencia de trabajo, como lo decía por aquí una maestra, siempre partimos de lo más sencillo a lo más complejo, buscando siempre desarrollar en 3 añitos la habilidad de sensibilidad fonológica para en 4 años pasar a esta conciencia silábica y finalmente terminar en la conciencia fonémica. No dejo de trabajar, no quiere decir que con niños de 6 años de repente no voy a trabajar algunas canciones, algunas rimas, no, pueden estar inmersas, pero básicamente en esa edad, de 5 a 8 años, yo tengo que trabajar la conciencia fonológica. Por eso es que la flecha me va indicando que voy partiendo de lo más sencillo a lo más complejo. Es decir, empiezo a trabajar desde sensibilidad fonológica y voy terminando en conciencia fonémica. Sensibilidad, 3 años, 4 años conciencia silábica, perdón, y a los 5 hasta los 8 años trabajo la conciencia fonémica. Aquí hay una pregunta de Diana Luz, dice, tengo niños de 5 años, pero no el año pasado, no hicieron aula de 4 años. ¿Puedo empezar con sílabas y fonemas vocálicos? En realidad, puedes trabajar con sílabas, pero no están teniendo en consideración el prerequisito que es la conciencia léxica. Entonces, si yo tengo unos niños que no han hecho 3 años, en realidad tendría que trabajar primero la conciencia léxica y luego ya trabajar la conciencia silábica. Mi recomendación es que si estos niños no han hecho 3 años, yo trabaja y parta del trabajo de la conciencia léxica, luego haga conciencia silábica y termine más adelante, cuando este niño tenga entre 5 y 8 años, terminar en conciencia fonémica. Muy bien. Y aquí, bueno, yo he puesto una reflexión final y me gustaría poder cerrar esta charla diciéndoles que todos los niños van a aprender a leer, ¿no es cierto? Todos nuestros niños van a aprender a leer. Niños con capacidades limítrofes, niños fronterizos, todos los niños con autismo, niños con déficit intelectual, todos van a desarrollar esta habilidad de leer y escribir. Como lo dije en un inicio, la diferencia es cómo lo van a hacer. Entonces, ahí debemos ponernos a reflexionar, ¿no es cierto? Mi niño está bien, logró leer, perfecto, pero ¿cómo lo hace? ¿Está logrando entender lo que está leyendo? Entonces, si es que no está logrando, entonces detengámonos un poquito porque los estudios, la evidencia científica te dice de que la conciencia fonológica es el mejor predictor, no es el único. La conciencia fonológica es el mejor predictor, ¿no es cierto? Que hay otros 2 que lo acompañan, que son la velocidad para denominar y el conocimiento alfabético, suman, pero el de mayor predictividad es la conciencia fonológica, y por eso es que nosotras, desde este contexto retador en sí, debemos estar muy alertas y debemos crear acciones preventivas, ¿no es cierto? Entonces, ya un poco conociendo el concepto, la importancia, los niveles, hay que crear acciones preventivas. Si el tema es nuevo para mí, no es un tema en realidad que lo voy a aprender en un solo día, ¿no es cierto? Entonces, es un tema que requiere entrenamiento, que requiere práctica, que requiere acompañamiento, y justamente eso es lo que tratamos de poderles brindar, estrategias para que se puedan desarrollar estas habilidades de conciencia fonológica a fin de garantizar el reconocimiento de la palabra. El niño tiene que reconocer las palabras con precisión, con velocidad, para que cuando esta palabra sea encontrada en un texto, el niño me lo lea de manera automática. Ya no va a ser esa decodificación. Inmediatamente es el reconocimiento y ya no está haciendo este proceso de decodificación, que lo que trata es de desatender el proceso de comprensión para decodificar la nueva palabra.
Y como bien decía, enseñar la conciencia fonológica tiene que ser un paso previo, ¿no? Imprescindible, en realidad sí lo es, porque necesitamos trabajarla a fin de asegurar estos lectores competentes. Lo que quiero que quede claro es que nosotros necesitamos lectores competentes. En las últimas investigaciones no nos ha ido, en los últimos resultados de pruebas internacionales, no nos va bien. Entonces, ¿hemos mejorado? Sí, ¿no? Que muchos de nosotros como docentes hemos puesto y hemos elaborado, hemos propuesto estrategias, sí, pero nos falta algo a fin de mejorar y lograr lectores competentes para el desarrollo de estas capacidades de comprensión. Entonces, no sé, Pati, Viviana, si hay algo adicional, hay más preguntas. Sí, Ceci, sabemos que el día de hoy hemos iniciado todo un ciclo de preparación para la enseñanza de la lectura y la escritura con esta estrategia de la conciencia fonológica, donde el niño tiene que desarrollar habilidades en un escenario oral, ¿no? Para que el niño tenga cierta base, para que tenga éxito en su lectura y en escritura. Sabemos que la próxima semana vamos a continuar con este ciclo de preparación. Entonces, hay preguntas que las vamos a tener, hay muchas preguntas, pero por los tiempos también las vamos a ir respondiendo en la próxima semana, porque esto continúa. Eso es lo que queremos mencionar a nuestras maestras, que continuamos, hoy ya no terminamos, con Cecilia vamos a continuar todo este ciclo de conferencias, donde vamos a ir viendo y sentando estas bases para que nuestros niños puedan tener el logro que queremos en la lectura. Te agradecemos, Ceci, por toda esta experiencia que tú tienes en este contexto, ¿no? Te agradecemos bastante. Tal vez tus palabras finales. No, para mí es en realidad un honor poder brindar todas estas estrategias que tienen por objetivo potencializar el desarrollo de nuestros niños, ¿no? En aras de buscar lectores competentes, justamente es estas ponencias, ¿no? Yo agradezco a todas ustedes, ¿no? Por darse este espacio y poder brindarle este tema tan importante a todas las maestras de las instituciones educativas. Es un reto, maestras, trabajar en la virtualidad, pero no es imposible. Sí se puede trabajar, sí podemos compartir material, podemos compartir experiencias. En realidad, las preguntas son muy valiosas. Yo valoro mucho las preguntas que ustedes han hecho y en realidad acerquémonos más, ondemos, investiguemos un poco más, busquemos programas de conciencia fonológica. Hay muchos programas en el cual también podemos ir viendo sobre conciencia fonológica, cómo las podemos trabajar. Entonces, hay muchas preguntas que en realidad corresponden a la siguiente ponencia de la próxima semana, donde vamos a trabajar estas estrategias. Entonces, vamos a ir con calma, porque las preguntas, algunas de ellas no las he respondido porque pertenecen al tema siguiente. Y en lo sucesivo, lo que vamos a tratar es de brindar estrategias porque necesitamos que la teoría aterrice en la práctica. ¿Cómo puedo insertar estas actividades dentro de una experiencia de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, se lee bien, se entiende bien, pero el momento que yo me enfrento a una experiencia de aprendizaje no suele ser tan sencillo. Entonces, vamos a tratar de incorporar todas estas inquietudes en aras de poder brindarles los mejores y mayores recursos a ustedes. Gracias a todo el equipo de Agebre por la oportunidad. Gracias, Ceci. Gracias, Ceci. Vamos a continuar. Muchas gracias, Cecilia. Sí, solamente unos minutitos aquí a nuestras docentes que están participando en nuestro curso. Sabemos que como parte de nuestro curso, siempre, cada conferencia, tenemos nuestras tareas. Ahora nos ha tocado nuestra segunda tarea, que es la de escuchar. Bueno, hemos escuchado esta videoconferencia sobre preparación para la enseñanza de lectura y escritura, conciencia fonológica, y qué es lo que
deberían de hacer ustedes, maestras que están en el curso, es elaborar un organizador visual donde ubicarán la estrategia de conciencia fonológica, tratarla de ubicar dentro del marco del enfoque comunicativo, a ver cómo nos organizamos, y esto es la tarea de esta semana. Y para efectos de asistencia, porque también es parte de nuestro curso, verificar la participación y asistencia de todas las maestras, es responder a esta pregunta, no es mencionar en todo caso una actividad que realices con tus estudiantes en el contexto a distancia donde se ponga en evidencia el uso de la estrategia de la conciencia fonológica. Sabemos que tenemos un público bastante amplio, no todas las maestras están inscritas, pero algunas maestros nos están haciendo la consulta de cómo entrar o no les ha llegado la información a su correo. A ver, aquí les estamos presentando un correo a gebre2021@el03, donde por favor pueden hacer sus consultas referente a los cursos virtuales o a estos números solamente a través del WhatsApp para hacer algunas consultas referente a cómo ingresar o que se han inscrito pero aún no pueden acceder a la plataforma. Nosotros tenemos una plataforma donde ustedes entran con sus contraseñas y donde vamos a encontrar nuevamente los videos, las tareas, los foros, que tenemos que ir completando para luego, al término de estas 12 conferencias, tener su certificado. Entonces, si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí tenemos el correo y el WhatsApp donde pueden comunicarse para ver cómo acceder, si es que no les ha llegado, porque en la primera conferencia que hemos tenido se ha dado también la indicación de las orientaciones para que puedan ustedes acceder a la plataforma. Sin más que decir, maestras, nos despedimos hasta la próxima semana con nuestra quinta conferencia de nuestro curso Leer y Escribir para Vivir. Muchas gracias. Gracias.